Buenos días. Vamos a comenzar a tratar de la unidad 2, un tema muy importante y trascendental para el tema de la materia, que tiene que ver con el descentralismo, la descentralización y el federalismo. Para ello vamos a abordar parte de la historia de la construcción de nuestro Estado, partiendo más o menos de lo que ocurre a partir de 1810. Antes que nada vamos a presentar el mapa que brindaba nuestra región, nuestra estructura geográfica y geopolítica de aquellas épocas. Fíjense cómo estaba construida en 1810, en 1816 y después a partir de 1990. La Argentina que nosotros vamos a hablar ahora no es la misma que ocurría hace 200 años atrás o un poquito más. ¿Qué es lo que ocurría? Nosotros vamos a plantear una línea de tiempo que nos permita estudiar qué ha ocurrido a partir de 1810 con la revolución, con la declaración de la independencia en 1810, la primera constitución centralista de 1819, luego los otros intentos de construcción de la segunda constitución, hasta que después vamos a llegar a la de 1853. Volvamos. ¿Qué ha ocurrido en nuestro país? Bueno, tenemos la Revolución de Mayo, después la Declaración de Independencia en Tucumán, pero también tendríamos en nuestra federación algunos intentos de construir un país más federado. El problema de Argentina fue siempre lo que fue el centralismo porteño, el unitarismo y el problema de la centralización de todo el eje de la Argentina, de la construcción política hasta económica. Vamos a ocurrir, ¿qué pasaba con la primera, en ese intento de construir el país? Fíjese que estamos hablando de, después de la declaración de independencia, un par de años. Entonces, en 1819, el 22 de abril, se proclama una primera constitución que se juró el 25 de mayo del año siguiente, de 1819, que asegura toda una estructura unitaria y centralista en Argentina. Se abandona, si se quiere de alguna manera, los principios liberales que quisieron, que se conformaron o que se estatuyeron con la Declaración de Independencia, ¿sí? La verdad que fue aprobado el 25 de mayo de 1819, tuvo un fuerte entusiasmo en la provincia de Buenos Aires, rechazadas por las provincias del interior, obviamente. Hay que pensar que en ese congreso no estaban algunas provincias, entre Salta, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, digamos, todo el sector de la parte de Misiones. Y ahí comienza a construirse lo que fue la guerra, ¿no? La resistencia particularmente de Santa Fe y Entre Ríos, que deciden de alguna manera ir a la guerra contra Buenos Aires, ¿sí? Y ahí se da lo que ocurre en 1820, que es la batalla de Cepeda, donde fueron derrotados los unitarios por los federales y luego se proclama el Tratado de Pilar, ¿no? Donde se empieza a construir una intención de construir un país federal. Bueno, esa batalla de Cepeda se da en la cañada del arroyo Cepeda, en la provincia de Buenos Aires. Como dijimos, los unitarios estaban a cargo de Rondó
y los federales estaban conformados por la Unión de los Pueblos Libres, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, las Misiones guaraníes, y Artigas, que lo apoyaba desde la banda Uruguay. Obviamente que las decisiones centralistas de Buenos Aires hicieron de que se rebelen todas estas provincias y ahí se van a esa guerra. Las causas de la batalla de Cepeda fueron, como dijimos, el descontento de las provincias que tenían contra el centralismo de Buenos Aires, ¿sí? También las provincias querían tener autonomía gubernamental, buscaban que la Liga de Artigas se vea representada de alguna manera. Y bueno, entre las renuncias que tuvieron fueron varias, ¿no? Una fue el Tratado del Pilar, fue una de las consecuencias, ¿sí? Donde Buenos Aires reconoce a las provincias como autónomas. También renuncia a Rondó y bueno, Buenos Aires de alguna manera comienza a aislarse del resto del país, ¿no? Y esa división del país va desde ahí hasta después, vamos a ir hasta 1861, donde de alguna manera, después de la batalla de Pavón, se une nuevamente la Argentina. Y acá arranca todo un proceso de luchas entre unitarios y federales. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Luego tenemos toda la presidencia de Rivadavia, ¿sí? De 1826 a 1827, que también en 1826 está el segundo intento de construcción de la Constitución, ¿sí? Ese segundo intento, si bien tiene la misma base, es unitarista, es centralista, se tenía que... algunas cosas se corrigieron de 1819, pero no fueron muchos. El centralismo, de alguna manera, se centra en una concentración del Poder Judicial, ¿sí? La Corte Suprema se centraliza. Y podemos decir que esa constitución ese intento de constitución de 1826 es una de 1819 mejorada, digamos, ¿no? Es importante conocer todo el transcurso de la historia, cómo se da las fisuras en la Argentina y las grietas desde su propio nacimiento o intento de nacer como país, ¿no? Bueno, esa constitución de alguna manera fue aceptada por la mayoría de los diputados. Los unitarios tienen más aceptación que los federales, por lo tanto, en diciembre de 1826 se sanciona. Pero hay que reconocer que nuevamente los pueblos del interior no la van aceptando, ¿sí? Lo que trae aparejado, bueno, después de eso, en esa presidencia de Rivadavia, tenemos en 1829 las batallas de la Tablada y de Octavio, de donde unitarios y federales se enfrentan. Hay que reconocer ahí que Paz lo vence a Quiroga y conforman la Liga Unitaria del Interior, luego ahí en 1830. En esta batalla que se da en la provincia de Córdoba, hay que reconocer los vence y vence la provincia de Córdoba y bueno, ahí hay toda una huida de todos los líderes federales hacia a otras provincias del interior, ¿sí? Bueno, luego de esto viene el gobierno de Rosas, ¿sí? El gobierno de Rosas hasta 1832,
¿sí? Pero también tenemos en 1831 un tema muy importante, que se firma el Pacto Federal de la Confederación Argentina, el 4 de enero eso se da en enero del 1831. Se llama Pacto Federal o Liga del Litoral, lo hace Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se sumarían el resto de las provincias. La idea era convocar a un congreso constituyente también, ¿sí? Y no, hay que ver cómo fueron avanzando a ese Congreso Federativo para organizar la administración del país, que querían hacerlo con un sistema federal. Atendamos que Rosas jugaba ahí un papel federal al principio, antes de que luego fuera vencido por Urquiza, ¿no? Entonces también es un intento de construir en 1832 se unen a ese pacto federal, ¿sí? Ahí hay que señalar que podemos poner como eje que hay se generan tres poderes en la estructura del país: lo que era Rosas fuertemente en todo lo que es Buenos Aires, López en el litoral, Santa Fe, toda esa zona, y Quiroga para el lado del interior más profundo. A partir de 1835 hasta 1852 tenemos el segundo gobierno de Rosas, que fue fuertemente, no nos olvidemos que fue un defensor del federalismo, ¿sí? Rosas consolidó el federalismo en el país, obviamente fíjense qué casualidad, él estaba en Buenos Aires, ¿no? A su vez, se da que en 1852 Urquiza se levanta contra Rosas y se produce en 1852 la batalla de Caseros, donde vence Urquiza en febrero de 1852, lo vence a Rosas. Se denominaban los bandos que se enfrentaban al Ejército Grande. Ahí estaba Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Había algún apoyo del Brasil y Uruguay, ¿sí? Y se da contra la Confederación Argentina, que estaba comandada por Rosas, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En realidad la causa fue las políticas que quiso aplicar Rosas, donde de alguna manera no le estaba permitiendo, como todo se lleva a la parte económica, comercializar, y estaba centralizando en Buenos Aires el comercio, y a las provincias del interior no le estaba dando la posibilidad de hacer libremente su comercio. Como dijimos, bueno, se produce la derrota de Rosas y se llega al acuerdo de San Nicolás. El acuerdo de San Nicolás, que se da después de esta batalla, se da en mayo del 52, lo que hace es designar a Urquiza gobernador provisorio, y va haciendo las bases de organización antes de llegar a 1853. Lo firman 13 provincias de las 14, ya que Buenos Aires se negó a firmar, ¿sí? Y este es uno de los grandes acuerdos que permiten llegar a la constitución que se da en 1853 con su reforma de 1860. Entonces, si como dijimos que lo nombra director provisorio a Urquiza, también hay muchos acuerdos que, como dijimos, se producen a partir del pacto, que tiene como muchos puntos que van a constituir lo que fue después la Constitución de 1853.
Muy bien. Luego de ahí entonces lo que había que señalar es qué es lo que ocurre con este centralismo y federalismo que se da en todas estas épocas. Se da en la construcción de, fíjese cómo estaba en 1816 a 1819, como estábamos mirando recién, lo que estaba ocurriendo, cómo se daba. Todos los pueblos originarios, el Congreso de Tucumán por un lado y la Liga de los Pueblos Libres por el otro, ¿no? O sea, también se hace en 1815, se intenta hacer también un congreso, o sea, hubo toda una lucha dividida, como se iba construyendo la Argentina. Tenemos la Declaración de Independencia por el Congreso de Tucumán, que es un régimen centralista, que ahí lo teníamos a Alvear, a Rondó, y por otro lado lo teníamos en la Liga de los Pueblos Libres a Artigas, ¿sí? Declarando esa independencia de 1815, en Concepción en el Congreso que se da en Concepción del Uruguay. Después tenemos las Provincias Unidas del Río de la Plata, que ya se va conformando en forma distinta, donde tenemos por un lado Cuyo, por el otro lado Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, está Salta y más arriba Charcas, ¿sí? Tarija y Cochabamba, que eran toda esa zona que está la bandera ahí, es unitaria contra lo que era toda la banda oriental, que es federal. Tenemos entre 1819 y 1823, como estábamos señalando recién, los intentos de la batalla de ahí entre medio. Tenemos la Constitución Centralista, la batalla de Cepeda, el Tratado de Pilar, bueno, o sea, toda una serie donde el país se encuentra, digamos, en un desorden y anarquía, que cada provincia trata de armar sus propias leyes y organiza su gobierno, y se empiezan a armar los ejércitos de cada una de los lugares, ¿sí? Luego tenemos de esto las Provincias Unidas. Ahí ya fíjense cómo se marca bien el mapa, se marca muy bien el mapa, donde podemos encontrar a toda una zona de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y Santiago del Estero. Después, por otro lado, tenemos Santa Fe, parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y aparte de Misiones ahí un poco separada, donde junta toda la lucha del Pacto Federal, ¿sí? Entonces teníamos la Liga Unitaria del Interior y el Pacto Federal. Esto va a terminar armando lo que nosotros conocemos como lo que era la gran diferencia entre unitarios y federales, ¿sí? Sale el Partido Unitario y el Partido Federal, de estas dos divisiones que tenía la Argentina. Entonces no hablemos ahora de grietas cuando veníamos desde la historia. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque esto es lo que va a dar a nuestra Constitución y a nuestro problema del centralismo, ¿sí? A nuestro problema portuario, que fue en aquellos años y sigue siendo hoy en la actualidad ese gran problema que no permite el desarrollo equilibrado de las provincias. ¿Cómo será la distribución del poder en el territorio? Como dijimos recién, era un Estado unitario y un Estado federal. Partido que tenía el Estado unitario una forma común de organización. Los unitarios tenían unidad de territorio, de ordenación jurídica, era centralizado y concentrado, ¿sí? Y las decisiones se tomaban en un solo nivel. A su vez, el Estado federal, en la distribución de este poder en Argentina, la tenía como estaba repartido y había división del poder, había una distribución de competencias de alguna manera territoriales entre la zona, y tenía como unas instituciones más federalizadas. Recordemos como los que fueron representantes del Partido Federal, Artigas, gran defensor de ellos fue Dorrego, Facundo Quiroga, Rosas fue, aunque era un defensor, y Urquiza, de lo que fue el Partido Federal. Y dentro de los unitarios teníamos
a Juan Lavalle, María Paz, Bartolomé Mitre, Sarmiento, Rivadavia, para nombrar algunos de ellos. Esto nos mostraba y también su formación europeizante por un lado, del interior por el otro, las influencias de familias aristocráticas por un lado y familias que pensaban con la mirada afuera, ¿no? Tendríamos que señalar que el Partido Federal quería y luchó siempre por poner el sistema federal, pero yo le vuelvo a decir, el nuestro, si bien establece el régimen federal, de alguna manera el unitarismo y el centralismo porteño se infiltró después de, cuando veamos a su vez las derrotas para llegar a la Constitución del 53, los unitarios pusieron su cuña en 1860. ¿Sí? Bueno, el Partido Unitario era de tendencia liberal, obviamente. El federal mucho más participativo, mucho más, si se quiere, participar en las provincias, en las decisiones. Y los unitarios tenían una fuerte influencia de Europa, de Francia, que querían, digamos, que el gobierno esté con el eje en Buenos Aires. Muy bien, ¿cuáles eran los principios? Más o menos ya lo señalamos, ¿sí? Los principios de los unitarios tienen fuerte concentración de poder, tienen fuerte, el principio lo tienen, si se quiere, republicanismo y libertad contra un principio de igualdad de los federales, aplicación de un modelo que los unitarios sostenían que tenía que ser gobernado con modelo de ilustrados, ¿sí? Y el federal tenía un concepto de pueblo, de valorización de las masas, de incorporar a todos los sectores más olvidados del país. La representación política de los unitarios, ellos hablaban de un voto selectivo, que un voto que esté basado en la educación de los que puedan llegar a votar. En cambio, el voto, la representación política de los federales, que el voto sea amplio y que sin restricciones, una estructura, bueno, como dijimos, de poder centralizar y fuerte en Buenos Aires, y la otra la descentralización. A la ideología era los federales, como dijimos hoy, de las masas, de lo popular, y en cambio los unitarios eran de una élite, ¿viste? Educación y letrados, ¿sí? ¿Qué va ocurriendo de 1835 a 1853? Es una etapa de que se encuentra Juan Manuel de Rosas, fue el eje, hasta que fue después derrotado, como hemos señalado hoy, ¿sí? Donde se pone una fuerte, una influencia de política federal, pero no nos olvidemos que Rosas estaba en Buenos Aires y después recibe la resistencia de Urquiza. Ahí la Constitución Nacional plantea, como estuvimos mirando ahí, los pactos. Después de cada guerra se fueron haciendo estos pactos. El de 1831 el Pacto Federal de 1831, el Acuerdo de San Nicolás de 1852, que después el Pacto de San José Flores de 1859. Cada uno de ellos fueron después de diversas derrotas que se van produciendo, ¿no es cierto? Entonces, así se fue construyendo. Cuando nuestra Constitución habla de los pactos preexistentes, son estos pactos. Que hay que pegarle una leída y repasarlos para ver cómo se fue dando, y a su vez, a pesar de haber triunfado la idea federal, queda de alguna manera todo lo que es
la influencia unitarista en nuestra Constitución. Ahí en 1853 y 1884, cuando vemos que el país de alguna manera va tomando otro cuerpo, ya hay fuertes negociaciones diplomáticas por el norte para incorporar las provincias de Salta y Jujuy, que fueron cediendo territorio. Bolivia, con acuerdos diplomáticos, cede algunas tierras para las provincias de Salta y Jujuy. También tenemos, entre cosas que ocurren, la guerra de la Triple Alianza en esta época, donde se queda fíjense ahí se ve, con parte de Formosa y con la mitad de Misiones, con Formosa y con la mitad de Misiones. Por otro lado, hay una fuerte conquista del desierto, fíjense cómo se muestra para ir a recuperar los territorios que estaban en manos de los indígenas, ¿sí? Y también hay una influencia para que el territorio aborigen de Chaco, de los pueblos originarios de Chaco, también pasen a integrar parte de lo que es la Argentina. Entonces el país de alguna manera va tomando cuerpo como nosotros lo vamos entendiendo. Y fíjense cómo se da todos los territorios de 1884 a 1953, había pocas provincias, muchos territorios nacionales. Los anaranjados oscuros ahí que ustedes ven, territorio nacional de Santa Cruz, de Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Misiones, etc. Eran todos territorios nacionales hasta que viene una fuerte política de provincialización a partir de 1954, donde hay una fuerte política de provincialización y llegamos a el año 91, donde nos encontramos con un país integrado por 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Esas 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires con una característica jurídica particular. Hay que recordar que Buenos Aires no tiene todas las características de provincia, y ya lo vamos a analizar cuando veamos en clase cuáles son las diferencias que se da con la reforma de 1994. Y decíamos que la etapa del 50, de 1950 en adelante, tenemos lo que son las provincias de La Pampa, Chaco, Misiones en el 53, Neuquén, Río Negro, Formosa, Chubut y Santa Cruz en 1955 y Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur en 1990. Ahí se termina de conformar el país que hoy entendemos, pero que en realidad, volvemos a decir, a partir de la lucha de los federales y los unitarios, triunfando los federales, la Constitución por la unidad sigue teniendo un fuerte enfoque centralista y porteño, que en 1994 hubo un dejo y unas intenciones de incorporar cuestiones de la reforma, que lo vamos a ver, la reforma de la Constitución de 1994, de conceptos más federales en varios aspectos en la Constitución que hoy está vigente. Muchas gracias.